ON Bolivia. Última subida. El último avance en un mercado alcista siempre es importante. Esto fue del 24 de agosto al 19 de septiembre, 52.50 a 56.75, lo que hace que el punto medio sea 54.62. Romper 40 puntos por debajo de este nivel en 54.22 fue una indicación para vender más porque todas las reglas indican una tendencia definitiva a la baja. De octubre, mínimo de 52.10, por debajo de todos los mínimos de agosto y un mercado muy débil. De octubre, máximo de 53.40, un repunte de un día con precios que suben 130 puntos, lo que lo convierte en un nivel de venta. Siguió un quiebre abierto. 6 de octubre, mínimo de 49.90 con un gran volumen de ventas. Siempre es importante tener resistencia. Los niveles se calcularon con anticipación para saber dónde se deben alcanzar los niveles bajos. El máximo en septiembre de 1947 fue 58.55 y el mínimo el 1 de noviembre de 1947 fue 430, y desde 430 el siguiente máximo importante fue 56.75 el 19 de septiembre de 1949. Por lo tanto, el punto medio entre estos dos últimos extremos fue de 49.87, un precio muy ajustado para cubrir cortos y comprar. De octubre, máximo de 53p, el mayor avance desde que los precios comenzaron a bajar desde 56.75. De 49.90 a 530, da el punto medio en 51.45. De octubre, mínimo de 51.60, manteniéndose por encima del punto medio y 140 puntos por debajo, lo que lo convierte en un nivel de compra. Cuando los precios cruzaron 530 indicaron más alto y cruzar 53.30 estaba en una posición más fuerte porque este era el punto medio entre 56.75 y 49.90. 14 de octubre, alto 54.50 para los huevos de octubre. El mercado cerró a las 54.45 y se suspendió la negociación. Más tarde se ordenó una liquidación de todos los contratos pendientes al 31 de octubre a 530 por docena. Huevos de noviembre. Aplique todas las reglas a los huevos de noviembre y verá que también funcionó el gráfico de 2 días y cómo acumuló ganancias. 6 de junio, 10 de junio, 21 de junio, 13 de septiembre, 15 de septiembre del 19 de septiembre, 6 de octubre, 7 de octubre, 14 de octubre, 21 de octubre, bajo en 48.80, alto en 49.70, mínimo a las 48.40. Ya sabías que la tendencia era al alza en los huevos de octubre, por lo tanto, cuando los huevos de noviembre habían alcanzado los 130 puntos en 11 días, eran buenos para comprar. El avance se reanudó y los precios continuaron marcando precios más altos en el gráfico de 2 días, no se rompió el fondo de 2 días. Alta 53.50, bajo 52.45, más de 100 puntos. El máximo de 53.35, que no logró alcanzar el máximo del 13 de septiembre, cuando los huevos de octubre habían alcanzado precios más altos, fue una señal definitiva para vender a corto plazo los huevos de noviembre. Después de que se rompió el fondo del 15 de septiembre, mostró la tendencia principal a la baja en el gráfico de 2 días y los precios continuaron a la baja con nada más que repuntes de 1 o 2 días, siendo los huevos de noviembre mucho más débiles que los de octubre. Bajo 460, una mayor caída que los huevos de octubre. Siguió un fuerte repunte de un día. Máximo de 48.50 con el precio por debajo del máximo del 4 de octubre y del mínimo del 21 de junio, lo que convierte a los huevos de noviembre en una venta corta con una orden de stop loss por encima del máximo del 4 de octubre. Siguió una caída y los repuntes fueron pequeños. Cuando se rompió el mínimo de 460, debería haber vendido más, ya que la tendencia principal seguía siendo bajista. El último máximo fue en 47.25. Siguió una fuerte caída, bajo en 43.70. Esto fue 980 puntos por debajo del máximo del 13 de septiembre. Cuando los precios bajan alrededor de 100 por docena, se debe a un repunte. Otra razón fue que el mínimo de septiembre de 1948, en OCT-X, fue de 43.85, lo que lo convirtió en un nivel de soporte para un repunte de alrededor de 460. Los huevos de noviembre tendrían que avanzar más de 250 puntos para desequilibrar el mayor repunte e indicar precios más altos. No llegar a 460, el mínimo del 6 y 7 de octubre, fue una señal de debilidad. Mínimo 42.10, 1140 puntos menos que el máximo del 13 de septiembre. Siguió un repunte a 43.60 el mismo día, 150 puntos más, un nivel de venta porque no se habían cruzado máximos de 1 o 2 días desde el 13 de septiembre, lo que indica que la tendencia principal seguía siendo bajista. De octubre 28 de octubre, 6 de octubre, bajo 41.85. El mercado subió el mismo día a 430, 115 puntos más y una venta corta basada en la regla 7. Bajo 420, un piso más alto que el 27 de octubre y solo 10 puntos por debajo del mínimo del 26 de octubre. Esto hizo que los mínimos de 3 días estuvieran alrededor del mismo nivel y fue un punto de compra con una orden de stop los 30 puntos por debajo del mínimo extremo de 41.85. Después del mínimo de 420 el 28 de octubre, el precio subió el mismo día a 42.80, 80 puntos arriba, pero aún por debajo de 430 del máximo del 27 de octubre. Cuando los precios puedan cruzar 430, estarán por encima del primer swing top en el gráfico de 1 y 2 días e indicará precios más altos. Bajo 460, 27 de octubre, mínimo de 41.85 que hace que el punto medio entre estos dos mínimos sea de 43.92. El medio punto desde 48.40 mínimo del 21 de junio hasta 41.85 da 45.12. El mayor avance desde el máximo de 53.50 del 13 de septiembre hasta 41.85 fue de 250 puntos. Agregue esto a 41.85 y le da 44.35, un punto a tener en cuenta para vender. De 53.50 a 41.85, el precio bajó 1.165 puntos.
Un cuarto de esta disminución sumada a 41.85 da 44.76, otro punto a tener en cuenta para la venta. El último rally de un día ocurrió el 24 de octubre a las 45.70. Este fue el último swing top y tendría que cruzarse para mostrar una fuerte tendencia alcista. Huevos de noviembre, del 21 de junio al 13 de septiembre. Mínimo 48.40, máximo 53.50. No se rompió el mínimo de 2 días hasta el 19 de septiembre, cuando el precio rompió el mínimo de 2 días alcanzado el 15 de septiembre. Esto cambió la tendencia principal a la baja. Desde el máximo de 53.50 del 13 de septiembre hasta el mínimo de 41.85 del 27 de octubre, una baja de 1.165 puntos sin un repunte de 2 días, o incluso un máximo cruzado de un día, mostró la tendencia principal a la baja y una venta corta hasta el final. 13 de septiembre, máxima 53.50. 15 de septiembre mínimo 52.40, 2 días menos. 16 de septiembre, máximo de 53.35, un día más. 27 de septiembre, mínimo 49.95. 29 de septiembre, alto 510, 2 días más. De octubre, bajo 47.30. De octubre, máximo de 48.65, un día más. De octubre, bajo 460. De octubre, máximo de 48.50, un día más. De octubre, mínimo 46.40. De octubre, máximo 47.25, un día más. 21 de octubre, mínimo 43.70. 24 de octubre, máximo de 45.70, un día de mercado arriba y el precio avanzó 200 puntos. De octubre, mínimo 41.85. De octubre, máximo de 42.80, pero el precio no cruzó el máximo de ningún día anterior y no hubo señales de que la tendencia principal fuera alcista. 21 al 24 de octubre, un rally de un día con el precio subiendo 200 puntos. Por lo tanto, es importante cuando los precios pueden subir más de 200 puntos desde cualquier nivel bajo y desequilibrar este último avance de 200 puntos. Del 13 de septiembre al 27 de octubre, se produjeron un total de 6 rallies, que duraron de 1 a 2 días de mercado, pero solo uno fue de 2 días de mercado, que fue del 27 al 29 de septiembre. Por lo tanto, es importante cuando los huevos de noviembre pueden recuperarse más de 2 días y cierre por encima del tope de cualquier día anterior, ya que será una señal de precios más altos. Nunca ADIVINES. Deje QVE el mercado cuente su propia historia. Estas reglas demuestran que vale la pena seguirlas y no tratar de adivinar cuando el mercado está arriba o abajo. Compre o venda solo en reglas y en indicaciones definidas. Deje que las reglas y la acción del mercado le indiquen cuándo operar, y siempre coloque órdenes de límite de pérdida basadas en las reglas y tendrá éxito. 29 de octubre de 1949. Firma de W. D. Gann. El cuadrado maestro para las tendencias de precio y tiempo en LOS huevos. La adecuada relación del tiempo con el precio en los cuadrados de máximos y mínimos es muy importante para determinar los niveles de compra y venta. Este cuadrado maestro comienza en 0, donde la línea roja gruesa se extiende en línea recta y cada cuadrado termina en 360, donde está marcado este y 20 de marzo en el gráfico. Esta escala de precio y tiempo comienza con los cuadrados pares. El primer cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de 4 es igual a 16, y así sucesivamente. Cada cuadrado tiene un color diferente para que pueda ver dónde termina un cuadrado y comienza el siguiente desde 360. Usamos el 20 de marzo, el comienzo de la temporada de primavera, como punto de partida en lugar del 1 de enero, el comienzo del año calendario. Porque los precios y el tiempo se ajustan con mayor precisión a la tendencia estacional. El precio de los huevos está en unidades de 5 puntos, que es la fluctuación mínima. Al final del cuadrado de 4, el precio es 80. Al final del cuadrado de 14, que es igual a 196, el precio es 980. Para el precio más bajo de los huevos, 10 menos 3 octavos, usamos 1040 como el más cercano. Incluso figura. Esto está en el cuadrado de 15, en el periodo de tiempo de 208, que son 12 espacios o periodos en el cuadrado de 15, pero debido a que usamos los cuadrados pares, el precio se mueve alrededor del cuadrado de 16, que termina en 250, 256, a tiempo. Los cuadrados impares terminan 5 puntos por encima de los 180 grados, y están marcados en círculos con diferentes colores. Para que veas el final de los cuadrados impares. El cuadrado de 3 es 9 y el final del cuadrado de 35 es 1225. Todos los precios de 180 a 380 están en los cuadrados pares y todos los precios de 0 a 180 están en los cuadrados impares. Durante los últimos 33 años ha habido 49 niveles altos y bajos importantes. 21 de estos han ocurrido en los cuadrados impares y 28 en los cuadrados pares. Las cifras pequeñas debajo del precio en el cuadrado son los periodos de tiempo en días, semanas y meses que van desde 0 y muestran el número total de fluctuaciones desde 0 hasta cualquier precio. Ejemplo, 1040 son 208 espacios desde 0 y 5 de octubre de 208 son 1040. Huevos de octubre, precio más bajo 1500, periodo de tiempo 300. Precio más alto 5855, periodo de tiempo 1171 o una ganancia de 871 periodos de precio de 5 puntos cada uno, y 871 periodos de tiempo desde 1500. 871 está en el cuadrado de 30 y está en un grado de 90 ángulo en 270, 21 de diciembre, haciendo de este un nivel de resistencia porque 871 es 3/4 del cuadrado de 30, lo mismo que 270 es 3/4 de 360. Comenzando con el cuadrado en 1500, el precio más bajo de los huevos de octubre, el precio más alto de 5855 sale en el cuadrado de 30 en 871, pero comenzando el cuadrado en 0, 5855 sale en el cuadrado de 36, que termina en 1296, y 5855 está en 1161 en el cuadrado de 35, y 15 puntos por debajo del ángulo de 45 grados al 5 de mayo. Los ángulos importantes utilizados son 22 de mayo grados, 45 grados, 90 grados y 180.
Hay ángulos de 8, 45 grados en el círculo completo o cuadrado, y 16 ángulos de 22 de mayo grados. Los ángulos más importantes son 45 grados, 90 y 180. Estos son ángulos naturales en el círculo de 360 grados y muestran los niveles naturales de resistencia de tiempo y precio en los cuadrados naturales a partir de cero. Los periodos de tiempo utilizados son los periodos estacionales que comienzan con la temporada de primavera, el 20 de marzo, y la temporada de mediados de primavera termina el 5 de mayo, donde se muestra el ángulo de 45 grados en rojo. El 22 de abril tiene 22 de mayo grados o la mitad de un ángulo de 45 grados y coincide con el periodo del 20 de marzo. El 27 de mayo tiene 67 V grados y es el más cercano al comienzo de la temporada de verano. El 21 de junio comienza el verano donde se muestra 90 grados y el 14 de julio está en 112 V grados o 22 de mayo grados a partir del 21 de junio. El 5 de agosto es pleno verano y este es un ángulo de 45 grados. 135 grados desde el 20 de marzo. Esto es 3/8 del año y 3/8 de un círculo. El 31 de agosto es de 157 V grados y es un ángulo de 22 de mayo grados y es la mitad del 5 de agosto al 21 de septiembre. El 21 de septiembre comienza la temporada de otoño y es de 180 grados desde el 20 de marzo. Esto es la mitad del año y la mitad de un círculo y un cuadrado. El 16 de octubre está a 202 V grados, que es un ángulo de 22 V grados y es la mitad del 21 de septiembre. El 8 de noviembre es de 225 grados, un ángulo de 45 grados y la mitad de la temporada de otoño que es 5/8 de un año y 5/8 de un círculo. 30 de noviembre es 247 V grados que es un ángulo de 22 de mayo grados y es 180 grados desde el 27 de mayo. 21 de diciembre de 270 donde comienza la temporada de invierno. Esto es 3/4 del año y 3/4 de un círculo. El 13 de enero es de 292 V grados, un ángulo de 22 V grados y es la mitad del 21 de diciembre al 4 de febrero. El 4 de febrero está a 315 grados, un ángulo de 45 grados y es temporada de invierno y 7/8 de un año. El 28 de febrero tiene 337 V grados y un ángulo de 22 V grados y es la mitad del 4 de febrero al 20 de marzo y el 20 de marzo completa el círculo de 360 grados y 365 días naturales. Precio básico para huevos. Antes de que comenzara el comercio de futuros en 1920, el precio de las cajas de huevos en Nueva York y Chicago era un precio base de 120 la docena, que fue el precio más bajo durante un largo periodo de años. En 18 barra baja, bajo 14V0, 1888 alto 32V0. 1896 bajo 120, 1897 bajo 70, 1899 alto 200. 1900 bajo 120, 1919 alto 730. El precio bajo de 70 estaba en el cuadrado de 12 a 45, dentro de 3 de 144 y dentro de 70 puntos de 72, que es el final del cuadrado de 12 y en el ángulo de 270, 3/4 del cuadrado de 16 y en el tiempo 3/4 de un año. Este era un nivel de resistencia natural. En 1921, en el mes de enero, el enero opción vendida a 640, el precio más alto que se haya vendido jamás. Esto estaba en el cuadrado de 36, y solo 5 puntos por encima del ángulo de 45 grados del 4 de febrero, que es 7/8 de un círculo y un cuadrado y un nivel de resistencia natural. 1931, en el mes de enero, la opción de enero de huevos vendidos a 10 menos 3/8, el precio más bajo de la historia. El precio de 1040 está en un ángulo de 67% grados en la fecha, 27 de mayo. El precio estaba en un periodo de tiempo de 208 desde 0 en el cuadrado impar de 15 y 15 puntos desde el ángulo de 90 grados. La opción de octubre el 28 de mayo de 1932 se vendió a 1500, que era su precio más bajo. Esto fue 5 puntos por encima del ángulo de 45 grados en 225, el 8 de noviembre. Esto fue 5/8 de un círculo y un cuadrado y un nivel de resistencia natural. 1947, 10 de septiembre, huevos de octubre más alto 5855. Esto estaba en el cuadrado de 36 pero el precio estaba en el cuadrado de 15 en 1171, y 15 puntos desde un ángulo de 45 grados, 5 de mayo, y solo 10 puntos desde el ángulo de 45 grados desde el mínimo de 1500. Esto fue 180 grados o frente a un nivel de venta natural. Después del máximo de 5855, el siguiente mínimo extremo de 3225. El 2 de octubre, 3225 estaba a 25 puntos de un medio de 640, el nivel más alto, y 3225 está en el ángulo de 247% grados el 30 de noviembre. Este es un ángulo de 22% grados y el precio de 3225 estaba en el ángulo de 45 grados desde 1200. Tenga en cuenta que 3225 está en el cuadrado de 26 en 685, y esto es 75 menos que 2 cuadrados de 380. Además, 3225 está en el ángulo de 45 grados desde 10 menos 3/8, lo que lo convierte en un fuerte soporte y nivel de compra. ¿Cómo determinar periodos de tiempo a partir de precios altos o bajos y obtener puntos de resistencia? Los periodos de tiempo deben mantenerse durante días, semanas y meses desde cada precio alto y bajo para determinar los niveles futuros de compra y venta. A continuación se muestran los niveles máximo y mínimo y la posición en los cuadrados que muestran por qué los precios se detuvieron en estos niveles. 1037 está en el cuadrado de 15, en 208 en el ángulo de 67% grados. 1200 está en el cuadrado de 16, en 245 puntos del ángulo de 90 grados. 1275 está en el cuadrado de 16, a 5 puntos del final del cuadrado de 16 y está en el periodo de tiempo de 250. 1300 está en el ángulo de 22% grados, 13 de abril. 1500 está en el cuadrado de 18 en el ángulo de 45 grados. 1600 está en el cuadrado de 18 a 320 en un ángulo de 347% grados, 28 de febrero.
1750 está en el cuadrado de 19 a 350 y 10 puntos del ángulo de 112 grados. 1875 está en el cuadrado de 20 a 375 y 10 puntos desde 247 por 100 grados. 1950 está en el cuadrado de 20 en 390 en el ángulo de 45 grados que es 315, 4 de febrero. 2100 está en el cuadrado de 22 en 420, 5 puntos desde el ángulo de 90 grados. 2300 está en el cuadrado de 22, en 460, 10 puntos desde 247 por 100 grados. 2385 está en el cuadrado de 22 en 476, 10 puntos por encima del ángulo de 45 grados en 315. 2425 está en el cuadrado de 24, en 485, y está a 5 puntos de 0, 2 de marzo. 2550 está en el cuadrado de 24 en 510, 15 puntos desde 112 por 100 grados el 1 de julio. 2625 está en el cuadrado de 24, en 525, en 157 por 100 grados. 2700 está en el cuadrado de 24, en 540, 10 puntos desde el ángulo de 45 grados del 8 de noviembre. 2750 está en el cuadrado de 24, en 550, 10 puntos desde 247 por 100 grados. 2950 está en el cuadrado de 26, en 590, 5 puntos desde un ángulo de 45 grados, mayo. 3075 está en el cuadrado de 26, en 615, 5 puntos desde un ángulo de 45 grados, agosto. 3160 está en el cuadrado de 26, en 632, 5 puntos desde 202 por 100 grados. 3225 está en el cuadrado de 26, en 645, 6 puntos de 247 por 100 grados, 30 de noviembre. 3350 está en el cuadrado de 26, en 670 en 337 por 100 grados el 28 de febrero. 3400 está en el cuadrado de 28, en 680 a un medio entre el ángulo 0 y 22 por 100 grados, 12 de abril. 3700 está en el cuadrado de 28, en 740, un medio entre 202% y el ángulo de 45 grados, 8 de noviembre. 3860 está en el cuadrado de 28, en 772, y 5 puntos por encima del ángulo de 45 grados, 4 de febrero. 4125 está en el cuadrado de 30 en 825, y un medio entre 112 por 100 grados y 45 grados, el 5 de agosto. 4225 está en el cuadrado de 30 en 845, 15 puntos desde 180 grados, el 21 de septiembre. 4300 está en el cuadrado de 30 en 860, 15 puntos desde un ángulo de 45 grados, noviembre. 4375 está en el cuadrado de 30 en 875 y un medio entre el ángulo de 90 grados y 292%, 13 de enero. 4400 está en el cuadrado de 30, en 885 puntos de 222%. 4450 está en el cuadrado de 30, en 690, 15 puntos del 337%, 28 de febrero. 4550 está en el cuadrado de 32, en 910 y 10 puntos desde un ángulo de 22% grados, 12 de abril. 4600 está en el cuadrado de 32, en 920, un medio entre el ángulo de 45 grados y 67% grados el 27 de mayo, y en el ángulo de 45 grados desde 1040 bajo. 4650 está en el cuadrado de 32 en 930, 5 puntos desde el ángulo de 90 grados, 21 de junio. 4675 está en el cuadrado de 32 en 935, 5 puntos desde un ángulo de 45 grados desde 104 y un medio entre 90 grados y 112 por 100 grados. 4700 está en el cuadrado de 32 en 940, en 112 por 100 grados, 14 de julio. 4720 está en el cuadrado de 32, en 944, 15 puntos desde un ángulo de 45 grados, agosto. 5. 4760 es el cuadrado de 32, en 950, 15 puntos desde un ángulo de 45 grados. 5000 en el cuadrado de 32, a 1000, 5 puntos desde 292% grados, 12 de enero. 5065 en el cuadrado de 32, en 1015, y un medio de 45 grados y 337%, 23 de febrero. 5170 en el cuadrado de 34, en 1035, 10 puntos de 22% grados, 12 de abril, y en el ángulo de 45 grados, de 3225. 5375 está en el cuadrado de 34, en 1075, 5 puntos desde un ángulo de 45 grados, 8 de agosto. 5440 está en el cuadrado de 34, en 1088, 10 puntos desde 180 grados, 21 de septiembre y 5 puntos desde el cuadrado de 33. 5475 está en el cuadrado de 34, en 1095, 10 puntos desde un ángulo de 45 grados, desde 3225. 5600 está en el cuadrado de 34 en 1120, 5 puntos desde un ángulo de 45 grados y en el ángulo de 45 grados desde 1600. 5675 está en el cuadrado de 34 en 1135, y 15 puntos desde 292%, 13 de enero. 5865 está en el cuadrado de 36 en 1171 y 15 puntos desde un ángulo de 45 grados, 5 de mayo. 6400 está en el cuadrado de 36, en 1280 y 5 puntos desde un ángulo de 45 grados, 4 de febrero. 1921 14 de enero, alto 6600 en el cuadrado 37 a un medio entre 45 a 67% grados, hora 1320. De 1920 a 1953, un periodo de 33 años, hubo un total de 49 altos y bajos importantes.
21 de estos ocurrieron en el ángulo de 45 grados y 24 en los ángulos de 22% grados, y 4 en los ángulos de 90 y 180 grados, y en ningún momento el precio varió más de 15 puntos desde un ángulo natural real. Esta es la prueba de lo que se puede hacer trabajando con las matemáticas. ¿Por qué LOS precios van más rápido en niveles altos? Los precios se mueven más rápido en niveles altos porque los cuadrados son más grandes y la distancia entre los ángulos es más ancha y los precios se mueven una distancia mayor en un periodo de tiempo más corto. Ejemplo, 1040 bajo, un cuadrado o ida y vuelta a 1350 son 310 puntos, y de 90 grados a un ángulo de 45 grados son 35 puntos. De 1600 a 1950 un cuadrado completo son 350 puntos. De 3075 a 3595 el cuadrado o ida y vuelta es de 520 puntos, y 45 grados equivalen a 60 puntos, entre el ángulo. De 3225 a 3755 un cuadrado completo son 530 puntos. De 3720 a 4280 es una ganancia de 560 puntos para completar un viaje de ida y vuelta. De 4550 a 5170 son 620 puntos. Esto hace 85 puntos entre 0 y el ángulo de 45 grados y muestra por qué los precios pueden moverse tan rápido. Desde 5780, que es el final del cuadrado de 34, hasta el siguiente ángulo de 45 grados hay 90 puntos. De 5700 a 6400, un viaje de ida y vuelta son 700 puntos y para moverse 45 grados se requieren 80 puntos. 1952, 9 de diciembre, huevos de octubre bajo 4375. Para completar el cuadrado o ida y vuelta, termina en 4985, una ganancia de 620 puntos, lo que equivale a 360 grados, y 4375 a 5190 es una ganancia de 795 puntos y en un grado para 5 puntos equivale a una ganancia de 159 grados, y de 4955 a 5170 es 185 puntos más que el cuadrado y 5140 es 90 por encima del final del cuadrado y 5170 es 105 más que un viaje de ida y vuelta. Además, 5170 es 25 puntos menos que un viaje de ida y vuelta o un cuadrado completo de 5855. Desde 5855 alto hasta 3225 bajo hubo una disminución de 4 a cuadrados y 3225 estaba exactamente en el ángulo de 22 a grados desde 247 a, el 30 de noviembre. ¿Por qué LOS huevos de octubre fueron altos en 5065 el 12 de julio de 1952? 5065 está solo 5 puntos por encima del ángulo de 180 grados desde 3225, y exactamente 180 grados desde 2750 bajo. Cuando los huevos de octubre se vendieron a 3960, el 15 de octubre de 1952, estaban en el ángulo de 180 grados a 3225, y en el ángulo de 45 grados desde 5065 al precio más alto. En 3860 estaba en el ángulo de 90 grados desde 3400 y justo por encima del ángulo de 45 grados desde 5675. 1952, 9 de diciembre, huevos de octubre bajos, 4375 en el ángulo de 90 grados desde 1040 y en el ángulo de 45 grados desde 1950. Además, en el ángulo de 45 grados desde 270, esto estaba en el cuadrado interior y en el cuadrado de 36. Precios altos y bajos en la plaza interior 1050.4375, 3350.3400, 4650, 4625, 2625, 3160, 3225. De 3360 a 5170 hubo una ganancia de 1310 puntos. Esto fue 2 cuadrados y 56 a grados por encima. Después de tener los periodos de tiempo y las fechas altas y bajas, puede obtener los ángulos de los periodos de tiempo y saber cuándo se alcanzarán los precios altos y bajos. Las siguientes indicaciones se calculan desde el 10 de marzo de 1953 cuando los huevos de octubre se vendieron a 5170. Durante 386 meses, el periodo de tiempo está en el ángulo de 45 grados en 5135. 266 meses es el ángulo de 90 grados en 5165. 250 meses es el ángulo de 45 grados en 5.136.341 meses el ángulo de 45 grados cruza en 5.165. Durante 231 meses el ángulo de 90 grados cruza en 5.100. Durante 76 meses el ángulo de 90 grados cruza en 5.145. Durante 66 meses el ángulo de 45 grados cruza en 5.180. Durante 64 meses el ángulo de 45 grados se cruza en 5.185. Durante 57 meses, el ángulo de 45 grados se cruza en 5180. Durante 54 meses, el ángulo de 45 grados se cruza en 5150. Durante 29 meses, el ángulo de 45 grados se cruza en 5110. Durante 22 meses, el ángulo de 45 grados se cruza en 5135. Durante 20 meses, el ángulo de 90 grados cruza en 5135. Durante 18 meses, el ángulo de 22 a grados cruza en 5160. Durante 15 meses, el ángulo de 45 grados cruza en 8190. Durante 13 meses el ángulo de 90 grados cruza en 5115. Durante 12 meses el ángulo de 90 grados el ángulo se cruza en 5115. Durante 10 meses, el ángulo de 90 grados se cruza en 5125. Durante 8 meses, el ángulo de 90 grados se cruza en 5130. Durante 5 meses, el ángulo de 45 grados se cruza en 5200 y 5125. Durante 3 meses, el ángulo de 90 grados se cruza en 5120. Estos ángulos de los periodos mensuales muestran por qué el precio se detiene en 5170. Para el 10 de marzo de 1953.
A continuación se muestran los ángulos de los periodos de tiempo en meses, semanas y días. A partir del 10 de septiembre de 1947 los 66 meses, los 45 grados. Los ángulos se cruzan en 5180 y 5135, y 222 semanas el ángulo de 90 grados se cruza en 5145. Desde el 2 de octubre de 1950, el mes 29, los 90 grados. Ángulo cruza en 5110, y de 126 semanas el 22% de eje. El ángulo se cruza en 5165, y de 885 días los 90 grados. Ángulo cruza en 5035. El 15 de febrero de 1952, el mes 12, los 90 grados. El ángulo se cruza en 5115, y a partir de las 56 semanas los 45 grados. El ángulo se cruza en 5190, y a partir de 395 días el ángulo de 45 grados se cruza en 5130. 16 de mayo de 1952, a partir de 10 meses, los 90 grados. El ángulo cruza en 5125, a partir de las 43 semanas los 90 grados. Ángulo cruza 5140. A partir de 304 días los 45 grados. Ángulo cruza en 5175. 21 de julio de 1952, a partir de 5 meses los 90 grados. El ángulo se cruza en 5125. A partir de las 17 semanas, el ángulo de 90 grados se cruza en 5125, y a partir de los 121 días, el ángulo de 90 grados se cruza en 5130. 9 de diciembre de 1952, a partir de 3 meses, 90 grados. El ángulo cruza a 5120 durante 13 semanas los 90 grados. El ángulo se cruza en 5115 y a partir de los 90 días los 45 grados. Ángulo cruza en 5139. Para obtener indicaciones futuras, traslade las fechas en meses, semanas y días, y analice la posición de la misma manera descrita anteriormente. Cuanto más estudie y practique con este cuadro maestro, mayor precisión desarrollará y apreciará su gran valor. Tabla de precio y tiempo para futuros de huevos. Este gráfico muestra cada fluctuación de 5 puntos, que es el mínimo para los huevos. Cada círculo de 360 grados contiene 72 periodos de 5 grados, cada uno, o 5 puntos sobre huevos y algodón. El gráfico se basa en la tendencia estacional y comienza el 21 de marzo de cualquier año en cero. Y se marca cada 15 grados de longitud y se muestra la fecha del calendario. Hay 24 horas de longitud en cada círculo de 360 grados, lo que representa una revolución de la Tierra sobre su eje. Esto se usa en el gráfico horario, donde mantenemos el máximo y el mínimo durante el día. Se requieren 365 para que la Tierra dé una vuelta completa alrededor del Sol y se mueva 360 grados. Estos ángulos naturales y periodos de tiempo se basan en la posición natural de la Tierra y el Sol. En relación con el círculo de 360 grados nunca debes pasar por alto el hecho de los cuadrados naturales de los números. Ejemplo, para los primeros 30 grados, 1 grado es el cuadrado de 1, 4 es el cuadrado de 2, 9 es el cuadrado de 3, 16 es el cuadrado de 4 y 25 es el cuadrado de 5. De 30 grados a 60 grados, los cuadrados naturales son 36 el cuadrado de 6, 49 el cuadrado de 7. De 60 grados a 90 grados, los cuadrados naturales son 64, el cuadrado de 8 y 81 el cuadrado de 9. De 90 grados a 120, que es del cuadrado natural, al triángulo en el círculo, los naturales de los números son 100, el cuadrado de 10. Del 120 al 150, son los siguientes cuadrados: 121, el cuadrado de 11, y 144, el cuadrado de 12. Del 150 al 180, los cuadrados son los siguientes: 169, el cuadrado de 13. Del 180 al 210, los cuadrados son 196, el cuadrado de 14. Del 210 al 240, los cuadrados son 225, el cuadrado de 15. De 240 a 270, los cuadrados son 256, el cuadrado de 16, y siempre muy importante, para un cambio de tiempo y resistencia de precios. Del 270 al 300, los cuadrados son 289, el cuadrado de 17. Del 300 al 330, los cuadrados son 324, el cuadrado de 18. De 330 a 360, los cuadrados son 2500, que es el cuadrado de 50. También, en esta zona de 30 grados, el cuadrado de 60 es 3600, y es 30 grados, o al final del signo, y al final del círculo de 360 grados, puedes llevar los cuadrados naturales alrededor del círculo. Por ejemplo, el cuadrado de 20 es 400, que es 40 más que 360. Por lo tanto, estaría a 40 grados de cero. Los ángulos de 45, 90.135 billones 180.225 millones 270.315 y 360 grados se muestran en tinta roja. Los triángulos de 120 grados y 250 grados, 240 grados, se muestran en tinta verde. También los 60 grados y 300 grados en verde. Y, los otros ángulos de 15 grados y 30 grados y sus múltiplos se muestran en líneas negras o ángulos. Todos los periodos de tiempo se muestran en tinta negra. La mayoría de los altibajos importantes en los huevos se muestran en este gráfico. Los precios bajos tienen un círculo rojo alrededor. Los precios altos tienen un círculo verde a su alrededor. Esto le permitirá ver cuando el precio está en la misma longitud que el precio máximo y mínimo anterior, o cuando el precio es 90.120.180, etc., del precio máximo y mínimo anterior. Ejemplo, 1500 fue el precio más bajo jamás vendido de huevos de octubre. Era el 28 de mayo de 1932, la longitud del precio era de 60 grados y la fecha era el 21 de mayo. Esto significa que el precio se produjo 7 días desde el ángulo natural. Siga la línea y podrá ver cuando el precio está en esta misma zona y en el mismo ángulo. 4740, 5100, 5460, 5820, 6180 y 6540 están en este mismo ángulo.
Cuando los huevos de octubre se vendieron a 4.375 el 9 de diciembre de 1952, estaban dentro de los 5 puntos, o 5 grados de 1500, y en el noveno círculo o zona de 1500. Cuando los huevos de octubre se vendieron a 5.275, el 13 y el 17 de abril de 1953, estaban a 180 grados de 4.375, y dentro de 5 puntos o 5 grados de 180 grados de 1500. Compare los precios altos y otros precios bajos de la misma manera con el máximo anterior y precios bajos. Un cuarto del círculo es 90 grados, un tercio es 120 grados y un medio es 180 grados. Cuando OCT se vendió a 5.275, el 17 de abril, eran dos círculos de 360 grados y un medio o 180 por encima, desde el mínimo de 4.375. La oposición de 180 grados es el punto de resistencia más fuerte, y es por eso que los huevos pesados la venta tuvo lugar en 5.275 y provocó que los precios reaccionaran. Tenga en cuenta que el 5.275 está dentro de los 5 grados del 22 de noviembre, el punto triangular de 240, por lo tanto, el precio se adelantó. Para estar a tiempo, alrededor del 30 de abril de 1953, el precio tendría que estar en 5.075. Consulte su gráfico para ver el máximo y mínimo semanal, que comienza en 1.500 y muestra cada 25 puntos en el cuadrado. Este gráfico comienza en 0, 28 de mayo de 1932. Y 5.275 está en el ángulo de 45 grados, y la fecha es el 14 de julio. Por lo tanto, desde el 28 de mayo de 1932, en el año 21, el precio está adelantado, y si el precio cae por debajo de 5.160, estará por debajo del periodo de tiempo del 28 de mayo. Y, para estar a tiempo, alrededor del 20 de abril, el precio tendría que ser 500 por docena. En el gráfico circular de 360 grados, el 17 de abril de 1953, el precio bajó de 5.275 a 5.190 y cerró en este nivel, que en time era el 23 de agosto, y para volver a la fecha del calendario, el precio, por supuesto, habría para disminuir a alrededor de 5.065 del 21 al 23 de abril. Calcule todos los periodos de tiempo futuros y los niveles de resistencia de la misma manera, y estudie los registros pasados y verá que también los precios obedecen la ley natural. Debe hacer un gráfico de este tipo de la misma manera para el algodón, el cacao, la manteca de cerdo y el caucho cuando comercia con estos productos. Calcule siempre cuántos puntos y cuántos grados subieron los precios desde el último nivel bajo, y cuántos puntos y cuántos grados bajaron desde el último nivel alto. Y, por supuesto, mantenga todos los periodos de tiempo, diarios, semanales y mensuales para que pueda ver cómo el precio se ajusta a los periodos de tiempo. Ejemplo, huevos de octubre. El 21 de abril, serán 90 días de mercado desde el 9 de diciembre, mínimo, y el precio para estar por encima del cuadrado tendría que estar por encima de 5.275. Y es casi seguro que el precio será mucho más bajo, porque el precio cerró el 17 de abril, por debajo del ángulo de 45 grados desde el mínimo del 2 de enero, 4.475. Consulte el cuadro semanal. El 18 de abril de 1953 es 1% cuadrados de 5.855, basado en la escala de 30 puntos a un octavo de pulgada, o 30 puntos equivalen a una semana en el tiempo. El hecho de que esta plaza terminara el 18 de abril es una de las razones por las que los precios rompieron tan rápido el 17 de abril. Siempre debe observar el final de los cuadrados, según la escala de 30 puntos para huevos y la escala de 25 puntos en el gráfico semanal, y anotar la posición en los ángulos geométricos, en el momento en que los cuadrados de alto, bajo y rango fin. Además, nunca pase por alto el hecho de cómo el precio y el tiempo se encuentran en los cuadrados naturales. Cuanto más estudie este gráfico, de hecho, cuanto más estudie y practique cualquier gráfico, más conocimiento obtendrá y mayor precisión obtendrá sobre las tendencias futuras. La calculadora maestro matemática de precios, tiempo y tendencias. Este gráfico está hecho en plástico transparente para que pueda colocarlo sobre un gráfico máximo o mínimo diario, semanal o mensual y ver de un vistazo la posición en el tiempo y el precio en función de los ángulos geométricos. Está diseñado para dar cálculos fáciles, precisos y rápidos. Ahorre tiempo y evite errores. Este cuadrado de 12 siempre es importante para calcular periodos de tiempo porque hay 12 meses en un año. El cuadrado de 144 es el gran cuadrado y funciona mejor que cualquier otro cuadrado tanto para el tiempo como para el precio porque contiene todos los cuadrados del 1 al 144. Este gráfico está dividido en secciones de 9 tanto para el tiempo como para el precio porque 9 es el dígito más alto. 9 espacios en el gráfico diario equivalen a 9 días, 9 semanas o 9 meses en periodos de tiempo y 9 equivalen a 9 peniques en granos, 9 puntos en acciones o 90 puntos en algodón en el gráfico diario máximo y mínimo. Una columna en el cuadrado de 144 contiene 144. Esto equivaldría a $144 en grano, 144 puntos en acciones o usando una escala de 10 puntos a un octavo de pulgada equivaldría a 1.440 puntos en algodón. Master 144 Square contiene 324 pulgadas cuadradas y cada pulgada cuadrada contiene 64 unidades lo que da 20.736. Esto es 20.736 semanas o meses y las partes proporcionales de esto se usan para la medida del tiempo y el precio porque este es el gran ciclo. El gran ciclo de la plaza del 144. El periodo de tiempo de este cuadrado es de 20.736 días, semanas o meses. La mitad son 10.368 días. Un cuarto son 5.184 días. Un octavo es 2.592. Un 16avo son 1.296 días. Un 32 son 648 días. El 64 son 324 días naturales o de mercado. 1 sobre 128 son 162 días y 1 sobre 256 son 81 días o el cuadrado de 9. Periodos de tiempo semanal. El gran ciclo en semanas es 2.962 y 2 días y un medio de este periodo es 1.481 semanas y un día. Un cuarto son 740 semanas. 1/8 son 370 semanas y 2 días. Un 16avo es 185 semanas, un día.
Un 32 son 92 semanas, 4 días y 1 sobre 64 son 41, 46 semanas, 2 días. Periodos de tiempo mensuales. El gran ciclo en meses es de 681 meses y 23 días. La mitad de esto es 28 años, 9 meses y 23 días. Un cuarto son 14 años, 5 meses y 8 días. Un octavo es 7 años, 2. Un 16avo son 43 meses y días. Los periodos de tiempo semanales y mensuales de cualquier máximo y mínimo importante y se verificarán para determinar la tendencia futura. NB transcrito como está escrito. LOS números maestros. Los números maestros son el 3, 5, 7, 9 y 12. El no, 9 y su múltiplo es el más importante porque la suma de 9 dígitos da como resultado 45. El siguiente número de mayor importancia es el 7, el número mencionado más veces en la Biblia que cualquier otro número. Hay 7 días en la semana y 7 días calendario, así como 5 días de mercado, y sus múltiplos deben incluirse en sus gráficos diarios, semanales y mensuales. El cuadrado de 7 es 49, que es un periodo de tiempo muy importante. El segundo cuadrado de 7 es 98 y el tercer cuadrado de 7 es 147 y el cuarto cuadrado de 7 es 196 y 196 también es el cuadrado de 14. El siguiente número en importancia es el 5, que es el número de equilibrio entre 1 y 9. El cuadrado de 5 es 25 y el segundo cuadrado de 5 es 50, que es solo 1 sobre el cuadrado de 7, lo que hace que 49 a 50 sea muy importante para un cambio de tendencia. 3 cuadrados de 5 son 75 y 5, 4 cuadrados de 5 son 100 y 100 es el cuadrado de 10, que también es importante para los cambios. El número 3 se menciona en la Biblia junto al número 7 y el 3 es importante porque 3 por 3 es igual a 9, el cuadrado de 3, y es el primer número antiguo, impar, que forma un cuadrado mayor que sí mismo. 3 deben usarse de todas las formas posibles. 3 por 7 es igual a 21, 3 por 5 es igual a 15, 3 por 9 es igual a 27 y 3 de octubre de 10, 12, es igual a 36, muy importante porque es el cuadrado de 6. El no, 12 también se habla muchas veces en la Biblia y es de gran importancia. Jesús seleccionó a 12 discípulos. Hay 12 meses en el año y 12 signos del zodíaco. Los 12 importantes en el cuadrado de 144 son 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.108.120.132 y 144. Todos estos son importantes tanto por el tiempo como por el precio en días, semanas y meses. Refiriéndonos al no, 9, 7 por 9 es 63 y es de gran importancia porque el cuadrado de 8 es 64, por lo tanto alrededor de 63 a 64 es muy importante para observar el cambio de tendencia. 7 de octubre de 12 es 84 y esto es de gran importancia y el número al lado es 90, que es 10 por 9 y 90 es un cuarto del círculo, que es muy importante para los cambios de tiempo y precio. Le sigue en importancia 9 de octubre de 12 que es 108 o 3 cuartos de 144. La importancia del círculo de 360 grados. No debe pasarse por alto en relación con el cuadrado de 144 porque las partes proporcionales del círculo concuerdan con las partes de 144. 2 menos 1 medio por 144 es igual a 361 menos 1 cuarto por 144 es igual a 180, 1 medio de la círculo, y 90 es 5 octavos de 144. 9 es 1 sobre 16 de 144, 18 es 1 octavo, 27 es 3 octavos, 36 es 1 cuarto, 45 es 5 sobre 16 y siempre muy importante por tiempo y precio cambios y para los niveles de resistencia. 48 es 1 tercio de 144, y 54 es 3 octavos y 63 es 7 sobre 16, 72 es 1 medio de 144, 81 el cuadrado de 9, es 9 sobre 16 de 144 y 90 es 5 octavos, 99 es 11 sobre 16, 108 es 3 cuartos, 117 es 13 sobre 16 y 126 es 7 octavos y 135 es 15 sobre 16 de 144. Estos son los más importantes en el cuadrado de 12 y deben observarse de cerca cuando los periodos de tiempo en días, semanas o meses alcanzan estos puntos en la calculadora maestra. Recuerde que siempre debe observar el gráfico diario para obtener la primera indicación del cambio de tendencia y, al mismo tiempo, observar la posición en el gráfico semanal o los periodos de tiempo de 7 días, que es el siguiente en importancia. El gráfico mensual es de suma importancia para los cambios en la tendencia principal. -2. La importancia del 3 y 5. El movimiento en precio y tiempo, ya sea en un gráfico diario, semanal o mensual, tiene 3 puntos importantes: el precio, el tiempo y el volumen de ventas, el pitch o tendencia, que es el ángulo geométrico que muestra si el tiempo está influyendo y elevando los precios o hacia abajo en un ángulo lento o en un ángulo agudo de movimiento rápido. También hay 4 factores que influyen en los precios: precio, tiempo y volumen y velocidad. El tiempo es el factor más importante porque cuando el tiempo aumenta, el volumen aumenta y la velocidad del mercado aumenta y el pitch o la tendencia en los ángulos sube o baja más rápido. Hay otros 3 puntos importantes a considerar en un gráfico de máximos y mínimos diarios, semanales o mensuales. Estos son el precio bajo, el precio más alto y el rango o un medio entre el alto y el bajo. 5 factores de tiempo y precio. Estos son los precios máximos, mínimos, intermedios, de apertura y de cierre. La tendencia está indicada por el precio de cierre, especialmente cuando el mercado está muy activo. Si el precio cierra por encima del punto medio o cerca del máximo, la tendencia es alcista. Si cierra por debajo del punto medio o cerca del mínimo, la venta es mayor que la compra y la tendencia es bajista, al menos temporalmente. En conexión con la calculadora de tendencia y tiempo maestro, aplique todas las reglas con el factor de tiempo maestro y los ángulos geométricos. Puntos más fuertes para la resistencia al tiempo y al precio. Al usar el cuadrado maestro de 144, los puntos más fuertes son 1 cuarto, 1 tercio, 2 tercios, 3 octavos, 1 medio, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y el cuadrado completo de 144. Los puntos donde se cruzan la mayoría de los ángulos son los más fuertes para la resistencia en precio y tiempo. Puntos del triángulo. Los puntos del triángulo o donde se cruzan los ángulos verdes son los más importantes.
Estos son 72, 144, 36, 48, 96, 108 y, por supuesto, 72, y el final del cuadrado de 144 en la parte superior e inferior. Cuadrados en el cuadrado del 144. Estos cuadrados donde se cruzan los ángulos son de gran importancia para la resistencia al tiempo y al precio. Estos son 36, 45, 54, 63, 72, 90, 108 y en el extremo superior del cuadrado de 144 en la parte superior e inferior. Cuando el precio está en un punto igual a 36 y los periodos de tiempo en días, semanas o meses están en 36, el tiempo y el precio son cuadrados y es importante estar atento a los cambios de tendencia. Con el cuadrado de 144 puedes obtener cualquier cuadrado del 1 al 144. Supón que quieres obtener el cuadrado de 72, se mueve a 72 por tiempo y si el precio está en 72 subiendo en el gráfico, precio y tiempo se han equilibrado o cuadrático, y están en el ángulo de 45 grados y en el punto medio del precio maestro, tiempo y calculadora de tendencias. -3. ¿Dónde observar LOS cambios de tendencia? La mayoría de los cambios en la tendencia ocurren cuando los periodos de tiempo están en la mitad del cuadrado de 144 y al final de un cuadrado o en los puntos 1 tercio, 2 tercios, 1 cuarto y 3 cuartos en el cuadrado de 144. Siempre debe observar el cuadrado en el tiempo del precio más alto y los altos y bajos menores, también el cuadrado en el tiempo del precio más bajo y el segundo o tercero fondo más alto, y también el tiempo requerido para cuadrar el rango y donde trabaja el cuadrado en el Master Square de 144. Ejemplo, el precio más bajo que jamás se vendió el trigo fue de 280 por bushel. En marzo de 1852, por tanto, cada 28 meses se cuadraría el precio más bajo. El precio más alto al que se vendió el trigo fue el 11 de mayo de 1917 cuando la opción de mayo se vendió a 325, por lo tanto, se necesitarían 325 meses para alcanzar el precio más alto. El precio más bajo que jamás vendió la opción de mayo fue 440, por lo tanto, se necesitarían 44 meses para cuadrar el precio bajo. El rango entre 44 y 325 es 2810 que requeriría 281 meses, 281 semanas o 281 días para cuadrar el rango. Miraría en el cuadro maestro y vería que dos cuadrados de 144 equivalen a 288, por lo tanto, buscaría un cambio en la tendencia entre 281 y 288 o cerca del final del segundo cuadrado de 144. 7 de octubre de 44, el extremo bajo, es igual a 308, por lo tanto, 6 menos un medio por 44 sería igual a 286, que está dentro de 2 puntos del final del cuadrado de 144 o del final del segundo cuadrado, lo que hace que 286 sea un periodo de tiempo importante para observar un cambio en la tendencia. Al elevar al cuadrado el rango, alto, de 325, el precio más alto para el trigo de mayo sería 2 cuadrados de 144 y 17, 37, por encima, por lo tanto, cuando el tiempo llegara a 36 días, semanas o meses en el cuadrado maestro de 144 UD. Puede ver que se encontraría resistencia porque al subir el periodo de tiempo de 136 se ve que los 45 grados. Ángulo que se mueve hacia abajo desde 72, que es el cuadrado interior y la línea trazada a través de 36 en la escala de precios cruza en 36. De esta manera, puede ver que el gráfico maestro indicaría una resistencia en el tiempo y el precio correspondiente con el cuadrado de la precio más alto, el precio más bajo y el rango. Todos los demás periodos de tiempo desde un precio alto, un precio bajo o el rango de cualquier producto o de los promedios de acciones o acciones individuales deben calcularse de la misma manera. Tendrá éxito en el uso de la calculadora maestra de precios, tiempos y tendencias matemáticas repasando los gráficos, colocando la calculadora sobre ellos y calculando la historia pasada. De esta manera, aprenderá cómo funciona y se demostrará a sí mismo el gran valor de Master Calculator. Periodos horarios. Cuando los mercados están muy activos y tienen un amplio rango de precios, es importante mantener un gráfico de máximos y mínimos por hora, de la misma manera que mantiene el gráfico de máximos y mínimos diarios y el gráfico de horas dará el primer cambio en la tendencia. Hay 24 horas en un día, por lo tanto se requieren 6 días para pasar por 144 y un total de 864 días para pasar por el cuadrado de 144. -4. En la actualidad, todas las bolsas están abiertas 5 días a la semana a excepción de los días festivos y la mayoría están abiertas 5 horas cada día, por lo tanto, se requerirán 28 días y 4 horas para pasar por 144 a razón de 5 horas por día. Día y 5 días a la semana. El tiempo de negociación de granos es de 225 minutos o 3.75 horas por día o 38 días y 1 para pasar por 144 a razón de 3.75 horas por día y 5 días por semana. Gran ciclo de tiempo anual. Para pasar por el cuadrado de 144, que es igual a 20.736, se requieren 56 años, 9 meses y 23 días, que es un ciclo de tiempo muy importante. Le sigue en importancia la mitad de este periodo de tiempo, que es de 28 años, 5 meses y 8 días, y la cuarta parte, que es de 14 años, 2 meses y 19 días. El ciclo de 14 años siempre es muy importante porque son dos periodos de 7 años. 14 años equivalen a 168 meses y 169 meses es el cuadrado de 13, lo que lo hace muy importante para un cambio de tendencia y también es un punto importante de resistencia en el tiempo. Un octavo del gran ciclo son 7 años, 1 mes y 10 días y es bastante importante. 1 sobre 16 son 42 meses y 20 días, 1 sobre 32 son 21 meses y 10 días. Este es un periodo de tiempo importante porque está cerca de los 22 meses y medio, que es 1 sobre 16 del círculo de 360 grados. 9 espacios y 9 tiempos. El gráfico que se divide en 9 secciones da todos los cuadrados de 9 para la resistencia del precio de, o, la resistencia del tiempo que, como se mencionó anteriormente, es 90 en el gráfico diario para granos y lo mismo para los gráficos semanales y mensuales, es decir, 10 por cada 1 octavo de pulgada. Para diferentes productos, se utilizan diferentes escalas.
Vea las instrucciones especiales para los diferentes productos. El gráfico dividido en 9 secciones da 16 los cuadrados de 9 para la resistencia del precio o la resistencia del tiempo que, como se mencionó anteriormente, son 90 puntos del gráfico diario, 135 en el gráfico semanal, 270 en el mensual y 2880 en la escala de 20 puntos y 9 espacios equivalen a 180 puntos. Los ángulos en rojo están todos dibujados en los cuadrados de 9. El cuadrado interior de 450, 45 grados, se dibuja a partir de 72 porque 72 es un medio de 144. Estos ángulos resultan en 72, 144 y 72. Las líneas rectas son de color verde y son un tercio del cuadrado de 144 en precio o tiempo. Ángulos verdes. Los ángulos verdes son los ángulos de 2 por 1 que, se mueven, hacia arriba 2 espacios o 2 puntos en un periodo de tiempo. El otro ángulo debajo del ángulo de 450, 45 grados, es el ángulo de 1 por 2 que requiere 2 periodos de tiempo para subir 1 espacio o 10 por bushel en granos para cada periodo de un día, semana o un mes. Estos ángulos se mueven hacia abajo desde la parte superior a razón de 2 puntos o 2 espacios por periodo de tiempo o a razón de un medio espacio, un medio punto o 1 sobre 20 por periodo de tiempo. La distancia que separan los ángulos verdes y los ángulos rojos determina cuánto pueden subir o bajar los precios. Cuando el mercado ingresa al cuadrado interior es importante para un cambio en la tendencia y los ángulos de tiempo y la posición en el cuadrado indican en el momento en que ingresó si el precio está subiendo o bajando. Además, cuando el precio cae por debajo de un ángulo de 45 grados en el cuadrado interior, muestra debilidad en proporción al tiempo desde el precio alto o bajo. -5. Cuando empezar un nuevo cuadrado. Cuando el periodo de tiempo de los gráficos diarios, semanales o mensuales se ha movido 144, comienza un nuevo cuadrado. Pero para obtener la posición, simplemente mueva el cuadrado maestro al 144 y colóquelo sobre el gráfico para obtener la posición en el siguiente cuadrado. Puntos más fuertes y más débiles. Donde el mayor número de ángulos se cruzan o se bisecan entre sí en el cuadrado de 144 son los puntos de mayor resistencia, como donde los ángulos 25 y 2 por 1 se cruzan entre sí. Estudia y practique sobre la acción pasada del mercado y pronto aprenderá cómo determinar la tendencia muy rápidamente utilizando el gráfico maestro. ¿Cómo utilizar el cuadrado maestro de 144? Siga todas las reglas sobre ángulos que se dan en el curso Master Forecasting. Coloque este gráfico en la parte inferior o 0 en el gráfico diario, semanal o mensual o coloque la parte inferior del gráfico en el precio mínimo o cuadrado del precio alto, el precio bajo y el cuadrado del rango y muestre dónde finaliza el precio. Saldos. Cuando calcule el punto medio del máximo extremo o el punto medio del rango, coloque la parte superior o inferior del gráfico en el punto medio y le dará la posición y la tendencia correctas. Sin embargo, si coloca el centro, o 72, en el punto medio del precio, obtendrá la posición correcta a tiempo y podrá ver cómo funciona el precio con el tiempo en el cuadrado maestro de 144 y el cuadrado interior que comienza de 72, el centro de gravedad de, un medio punto del cuadrado. Entradas populares de este blog. A1. El curso de materias primas de WD GAN Master presentado con orgullo para el beneficio educativo de los miembros de Wheels in the Sky. Un foro donde uno puede aprender sobre GAN y otros pronosticadores de mercado famosos. www.groups.yahoo.com/group/Wheels in the Sky. Tabla de contenido. Página. Una nota sobre este curso de maestría. Y lecciones de granos. Capítulo 1. La especulación, una profesión rentable. Un curso de instrucción sobre los granos. 1. Capítulo 2. Método mecánico e indicador de tendencia para el comercio de granos. 37. Capítulo 3. Gráfico de 2 días. Movimientos. Turnos de tiempo. 64. Capítulo 4a. Reglas para el comercio de frijoles de soya, maíz, trigo, avena y centeno. Septiembre de 1950. 67. Capítulo 4b. Normas para el comercio de soja, maíz. Leer más. A2.